Muy bien. Dice así. Rafael, Miriam y Jorge compraron para cada uno una pizza del mismo tamaño. Rafael la partió en 2 pedazos iguales y se comió uno. Miriam partió su pizza en 4 pedazos iguales y se comió 2. Y por último, Jorge se comió 4 pedazos de los 8 trozos iguales en los que dividió su pizza. ¿Quién de ellos comió más pizza? A ver, con la información inicial del enunciado, ¿qué pueden concluir ustedes? Que fue Jorge. Jorge. ¿Quién comió más pizza? ¿Jorge? Jorge. Sí. Jorge. Ok, ¿por qué Jorge? ¿Por qué? Porque él se comió 4 de 8 pizzas en una torta entre pizzas. Ok, porque dice que Jorge se comió 4 pedazos, que Miriam se comió 2 y que, ¿cuál era el primero? Rafael se comió 1, ¿cierto? Entonces, por eso ustedes concluyen que el que comió más pizza fue Rafael. Perdón, fue... Ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos a hacer el análisis de lo que está planteando la situación. La situación me dice que 3 personas, Rafael, se comió un pedazo de los 2 en los cuales dividió la pizza, ¿cierto? Miriam se comió 2 pedazos de los 4 que partió su pizza. Y Jorge se comió 4 pedazos de los 8 que partió su pizza. Bueno, frente a ellos, una que fue Jorge, porque comió 4, ¿cierto? Es simple de llegar, ¿verdad? Entonces, resulta, entonces, las 3 pizzas que ellos pidieron son exactamente iguales. La dividieron 1, ¿cierto? ¿Qué fracción se escribe ahí? Medio. Un medio. Correcto, un medio. Mire, ¿cuántas partes de pizza? En 4. En 4. Bien, hacemos la división de pizza en 4 partes iguales. ¿De las cuales se comió? 2. Se comió. ¿Qué fracción hay allí? 2 cuartos. Vamos a dividir pizza en partes iguales. ¿Listo? ¿Y comió cuántas? Como 4. ¿Qué representa? 4 octavos. 4. Miren, son 3 iguales. La única diferencia, ¿cuál es? Que cada uno de ellos dividió su pizza en diferentes partes, ¿cierto? Pero si ustedes observan bien la parte coloreada en las 3 pizzas es ¿qué? La misma. La misma, exactamente, la misma. ¿Listo? Quiere decir que estas 3 fracciones representan exactamente la misma cantidad. O sea que nadie comió más pizza. Los 3 comieron la misma cantidad de pizza. ¿Sí ven cómo las fracciones juegan con nosotros? ¿Sí ven? Y esto es lo que vamos a evitar. ¿Bien? Con el tema que vamos a ver hoy. El tema que vamos a ver hoy se llama comparación de fracciones. Y es para identificar cuando una fracción es mayor que otra, menor que otra o equivalente. ¿Sí? Ya vamos a definir cada uno de esos 3 conceptos que acabo de nombrar, pero ese será el tema de hoy, ¿listo? Para que no nos dejemos confundir. Inicialmente, el problema ya me está... Miren el pedazo de Rafael lo grande que es. ¿Sí ven? Miren el pedazo de Miriam, un poco más pequeño que el que comió Rafael. Al comerse 2 de ellos, pues forma Rafael, ¿cierto? En cambio, Jorge tiene sus pedacitos de pizza más pequeños. ¿Qué significa? Que esos 4 trozos que se comió Jorge representan lo mismo que se comió Miriam y al mismo tiempo lo que se comió Rafael. ¿Listo? Entonces, estas 3 cantidades representan lo mismo. Es como, por ejemplo, cuando doblamos una hoja, ¿sí? Quiero que hagamos un mini ejercicio en este momento. Vamos a tomar una hoja de blog o una hoja de cuaderno, lo que tengan a la mano, ¿sí? Por favor, activen la cámara para ver sus resultados. ¿Listo? Van a tomarla simplemente en la mano, ¿sí? E inicialmente la van a doblar a la mitad.
¿Listo? Van a doblarla justamente a la mitad como quieran, vertical o horizontalmente, como quieran doblarla, pero que sean dos partes. En una hoja de Bru. Una hoja de blog, una hoja de cuaderno, una servilleta, un cuadrito de papel higiénico, lo que tengan a la mano, ¿sí? No importa. ¿Listo? Bueno, de los dos pedazos que quedaron porque doblaron su hoja en dos, quiero que escojan uno de los dos y lo pinten. O Pues lo lo colo. pintamos con garabato o Eso, pintarlo. ¿Profe, la partimos a la mitad? como quieras. Sí, José, lo doblas, no lo vas a partir, lo doblas, no lo vas a cortar, solamente dóblalo. ¿Listo? Lo pueden colorear así como pinto yo aquí, como con garabatos. ¿Sí? O lo pueden colorear bien, ¿listo? No demoremos mucho. Un minutico para ello. Profesor, Bueno, ¿cómo? profesor, ¿me puede aceptar desde el computador? Es que estoy en el celular y me voy a cambiar. Ok, claro, dale. Bueno, listo, niños. ¿Qué fracción representa lo que acaban de hacer? Medio. Un medio. Un ¿cierto? medio. Bueno, un medio. Vamos a escribirlo por allí. Un medio. Listo. Bueno, van a tomar su hoja. ¿Sí? Ah, yo no tengo hojas aquí para hacerle la... Por ejemplo... Bueno, entonces ustedes tienen su hoja y la doblaron aquí, ¿sí o no? Ahí está. ¿Bien? Van a tomar entonces, ahora la hoja la van a volver a abrir y la van a doblar de tal manera que se formen 4 pedazos. ¿Listo? En este caso yo lo puedo doblar así y ahí tengo mis 4 pedazos. Y profe, ¿y hay que pintarlo o Calma, no? calma. ¿Listo? Ya tengo mis 4 pedazos. Bien, con la forma de colorear que hicieron inicialmente, no vamos a seguir coloreando, con la forma coloreada que quedó, ¿qué fracción representa ahora? 2/4. Ah, 2/4. exactamente, les quedó más o menos así. ¿Sí o no? 4 pedazos, de los cuales 2 quedaron coloreados, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a hacer entonces a doblarlo, ¿sí? Otra vez, a doblarlo, que me quede aquí, ¿sí? Y le vamos a hacer otro quiebre, otro doblez, ¿sí? Como quieran, ya sea así o ya sea en el otro sentido, como quieran, ¿listo? Entonces vamos a hacer el otro doblez, el que le sigue, y vamos a abrir nuevamente nuestra hoja. ¿Y cuántos pedazos quedaron? 4/8. ¿Quedaron cuántos? 8. Muy bien. 8. ¿Y de los 8 cuánto quedaron coloreados? 4. Ah, 4. ¿qué fracciones? 4/8. 4 octavos. Bueno, y así nos podemos quedar, niños. Y así nos podemos seguir dividiendo esta hoja, siguiendo doblarla. Lo que quiero mostrarles es que la primera parte que coloreamos, no la volvimos a colorear, no volvimos a pintar más, sino que esa misma representó la misma cantidad para las otras 2 fracciones que encontramos. ¿Sí ven? Ustedes primero doblaron su hoja en 2 partes, pintaron una, quedó un medio. No volvieron a pintar más, ¿sí? Sino que simplemente siguieron doblando su hoja, es decir, dividiendo la unidad en varias partes. Para la segunda fracción quedó en 4 partes, de las cuales con lo coloreado inicialmente quedaron ahora 2. El 1 inicial que quedó coloreado se partió y quedó en 2. Profe, Y dime. ¿me puede hacer el favor de repetir que las pantallas me ha quedado pegada? Ok. Bueno. Continúo lo que estoy diciendo porque estoy dando como una introducción a lo que es el tema en sí. Bien, entonces continúo. Si ustedes vuelven y hacen otro doblez, otro pequeño doblez, ¿sí? Otro pequeño doblez, vuelven y doblan su hoja, solamente como por mirar nomás, porque cada vez que van doblando su hoja se va haciendo un poco más gruesita, ¿cierto? Y difícil de doblar.
pero no importa, ¿vale? Van a doblar una última vez y van a abrir nuevamente su hoja y van a contar ahora cuántos pedazos tienen. ¿Cuántas veces la tenemos que doblar? 16. 1, 2, 3, 4. 4 veces, José. ¿Listo? ¿Cuántos quedaron? 16. 16, muy bien. ¿De cuántas de las 16 hay coloreadas? 8. 8, muy bien. ¿Qué fracción entonces es? 8 octavos. 8 16avos, correcto. ¿Listo? Miren, y vuelvo y pregunto. ¿Tuvieron que colorear otra cosa? ¿Tuvieron que agregar más color? ¿O con lo que hicieron inicialmente tuvieron? Con lo inicial podemos. Correcto. Entonces, miren, lo que quiero dar a entender ahorita en este momento, tal y como pasó con el ejemplo de las pizzas, es que las fracciones pueden representar la misma cantidad, pero con diferente numerador y diferente denominador. Esas fracciones llevan un nombre. ¿Cuáles son? Se llaman fracciones equivalentes. ¿Listo? Las fracciones que representen la misma cantidad se llaman fracciones equivalentes. Bueno, aquí están más bonitos dibujadas las pizzas. Ahí en la guía lo van a encontrar más bonito, no como las que yo hice ahorita. Que eran todas torcidas, ni siquiera cara de pizza tenían. ¿Listo? Y cuando nosotros hacemos este tipo de cosas con fracciones, pues hacemos algo que se llama comparación. ¿Listo? Comparación de fracciones. ¿Ok? Entonces, la comparación, así como ocurre en los números naturales, es decir, cuando podemos determinar cuándo una es mayor que otro número, cuándo un número es menor que otro, o cuándo un número es igual o distinto a otro, allí estamos comparando números. Lo mismo podemos hacer con las fracciones. Con las fracciones podemos hacer exactamente lo mismo, es decir, podemos determinar cuándo una fracción es mayor a otra, cuándo es menor o cuándo son iguales. ¿Sí? Pero cuando dos fracciones son iguales, también se pueden llamar fracciones equivalentes. ¿Listo? Entonces vamos a definir cada uno de ellos. Muy bien. Aquí tenemos un nuevo ejemplo que es exactamente lo mismo. ¿Listo? Observen los 3 tubos que están allí. Cada tubo de esos está dividido en varias partes. Voy a aumentarlo un poquito para que lo puedan ver mejor y me puedan responder. Muy bien. ¿En cuántas marcas hay en el primer tubo? 4. 4. ¿Y cuántas partes de esas 4 están completas, llenas de agua? Una. En una, o sea que representa un cuarto, ¿verdad? Muy bien. El segundo, ¿en cuántas partes está dividido? En 8. En 8. ¿Y cuántas tienen el tope de agua? 2. 2, o sea, 2 octavos. Y el último, tengo, ¿cuántas partes? 16. 16, de las cuales, ¿hasta dónde está lleno? 4. 4. 4. Aquí representa la fracción 4/16. Miren, aquí tenemos otro ejemplo distinto por el simple hecho de que ya no tenemos un medio desde el inicio, sino un cuarto. Aquí podemos observar lo mismo, miren. Los 3 tubos están llenos hasta la misma altura. ¿Sí ven? ¿Qué lo hace distinto? Lo hace distinto las partes en que dividieron los tubos, porque de allí se toman hasta donde llega la altura. Pero las 3 alturas son distintas. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo igualito a lo que acabamos de hacer con la hoja y lo que vimos en la pizza. A este tipo de fracciones, repito, ¿cómo se les llama? ¿Fracciones qué? Aquí está. ¿Fracciones qué? Fracciones equivalentes. Fracciones equivalentes. Entonces, ¿cuáles son las fracciones equivalentes? Las que representan la misma cantidad, es decir, distinto numerador, distinto denominador, pero representan la misma cantidad. ¿Ok? ¿Estamos entonces de acuerdo? ¿Estamos bien? Sí, señor. Ok, bueno, miren. Miren, las partes representan una fracción
Usted le puede agregar dobleces, le puede hacer las cantidades de líneas que quiera, pero mientras se conserve la misma parte coloreada o la misma parte llena, ¿sí? Usted va a seguir representando la misma cantidad, pero con diferente fracción. ¿Ok? Bueno. Entonces, por ejemplo, medio pollo. Medio pollo es la mitad de un pollo, ¿cierto? ¿Sí? Coge un pollo, lo parten en dos y usted tiene un medio, ¿cierto? Usted se lleva uno, se compra uno de esos dos pedazos en que partió el pollo, ¿cierto? O sea, un medio. Muy bien, ahora pregunto, ¿cuántas presas se llevó para su casa al comprar medio pollo? Los que han comprado pollito, ¿cuántas presas tiene medio pollo? 4, creo. 4, correcto. Entonces, usted se llevó 4. ¿Y cuántas quedaron en el asadero? 4. 4, ¿cierto? O sea, que ¿cuántas presas en total tiene un pollo? 8. 8. Ocho. Bien. O sea que usted inicialmente dijo, véndame medio pollo, pero también pudo haber dicho, véndame 4, ¿qué? ¿4 de cuántos? 4 de 8. 4 de 8. Exacto. O también, dicho de mejor manera, ¿cómo sería? 4 octavos de pollo. Correcto. Entonces, usted sin 4 ningún octavos. problema, vea, usted quiere llegar a confundir a una persona que está allí atendiendo en el asadero. Buenas, me hace el favor y me vende 4 octavos de pollo. O sea, él no le va a entender, le va a decir ¿qué? Pero usted, como ya sabe de las fracciones equivalentes, usted le dice, sí, claro, usted le dice, señor, mucho gusto, vea, 4 octavos es un medio de pollo, porque representan la misma cantidad. Tengo 4 presas de las 8 que tiene en total. Y ahí está. ¿Sí ven? Entonces es lo mismo. ¿Listo, chicos? Yo sé que ustedes no van a ir a un asadero de pollo a comprar 4 octavos de pollo, ¿no? Usted siempre va a decir un medio, ¿cierto? No es un problema, ¿verdad? Bueno. Es más. ¿Qué? ¿Cómo que dice? Es más, otro ejemplo utilizado así en la vida cotidiana con las fracciones equivalentes puede ocurrir con, se me fue la paloma, con, ¿Tres cestos? con las cartulinas, ¿sí? Cuando usted va a la tienda, usted dice, ¿me vende un octavo de cartulina? ¿Usted sabe por qué se llama un octavo? No saben, ¿cierto? No. Bueno, porque lo más grande de la cartulina que le pueden vender, ¿qué es? ¿Un pliego? Un pliego. Correcto. Entonces, el pliego lo dividen en 8 partes iguales. Y al dividir un pliego en 8 partes iguales, pues usted toma uno, y ese uno es ¿qué? ¿Un qué? Un octavo. Un octavo, correcto. O sea que medio pliego de cartulina, ¿cuántas cartulinas pueden salir de allí? 8. 4. Pueden salir 4, correcto. O sea que usted para comprar medio pliego de cartulina puede decir, véndame 4 octavos de cartulina, por favor. Entonces usted los van a vender individuales, ¿cierto? Usted llega y dice, la tienda me vende 4 octavos de cartulina, le van a vender 4 pedacitos de cartulina, es decir, las 4 hojitas que ustedes ponen. ¿Bien? Pero por esa razón se llama un octavo, niños. ¿Sí ven? ¿Aprendieron algo nuevo? No. Siempre aprendimos. Mentira, mentira. Bueno, entonces, ojo a lo que va a pasar aquí. ¿Cuándo podemos darnos cuenta, sin necesidad de representar gráficamente las fracciones, que son equivalentes? Es decir, que representan la misma cantidad. Obviamente en la matemática, como estamos hablando de estas cosas cotidianas, con las matemáticas podemos encontrar o comprobar si las fracciones que estoy involucrando son equivalentes. Es decir, representan la misma cantidad. Y para ello cumplimos con esta operación. ¿Qué dice? Debe cumplir que el producto del numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Cuando dice producto, ¿a qué operación me estoy refiriendo? Al resultado ¿De qué operación? de la fracción. Cuando a mí me dicen, haya el producto de 3 y 4, ¿qué me diría usted?
Hallar el producto de 3 3 cuartos. cuartos. No, señores. Ay, niños. El Restarlo. producto es el resultado de la multiplicación. José Esteban me está prestando atención, ¿cierto? El producto es el resultado de la multiplicación. ¿Qué pasó, niños? Si yo le digo el producto de 3 y 4, usted me va a decir 12, porque 3 por 4, 12, ¿cierto? Entonces, aquí la primera parte de la operación me dice, se debe cumplir que el producto, o sea, la multiplicación, ¿de quiénes? Del numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción, debe ser igual a ¿qué? Otra vez, al producto, o sea, la multiplicación, pero de lo inverso que hizo en el primer momento. ¿Cómo así, profesor? Ya me perdí. Bueno, vamos a hacer entonces este ejercicio que está acá, ¿sí? Es decir, vamos a comprobar si estas dos fracciones son realmente equivalentes si no hubiéramos hecho el dibujo, ¿sí? ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos dos fracciones. La primera, que es la fracción del lado izquierdo, y la segunda, que es la fracción del lado derecho. Pregunto, ¿cuál es el numerador de la primera fracción? De ese cuadro, ¿Cuál es el numerador de la primera fracción? Lo que acabo de encerrar en azul. medio, ¿Cuál es el numerador de la primera fracción? El 1. El 1, muy bien. ¿Y cuál es el denominador de la segunda fracción? 2. El 4. El 4, el denominador 4. Muy bien. Estos dos valores los vamos a multiplicar. ¿Cuánto da 1 por 4? 4. 4. 4. Ahora vamos a hacer lo contrario con las otras. Es decir, el denominador con el numerador. Es decir, para formar una ¿qué? Una X. Una X, correcto. Y tenemos 2 por 2. ¿Cuánto da 2 por 2? 4. 4. Niños, ¿los resultados fueron iguales? Sí. Sí. Ok, cuando esto ocurre, comprobamos de que las fracciones son ¿qué? Equivalentes, sin necesidad de hacer el dibujo. ¿Sí ven? Podemos comprobar que dos fracciones son equivalentes sin necesidad de hacerlo o representarlo gráficamente. ¿Sí? Probemos con estas dos. ¿Sí? Deben serlo, pero vamos a hacer el ejercicio. Es decir, vamos a tener en cuenta que esta es la primera fracción y esta es la segunda fracción. ¿Listo? ¿Cuál es el numerador de la primera fracción? El 2. ¿Y el El denominador 2. de la segunda? El 8. Muy El bien. 8. Entonces sería 2 por 8. 16. 16. Correcto. ¿Y 4 por 4? 8. 16. 16. 16. Vean, resultados iguales. Significa que las fracciones son equivalentes. ¿Listo? Supongamos otro tipo de fracciones, como por ejemplo 3 quintos. Vamos a verificar si es equivalente a 7 diezavos. No se dice diezavos. ¿Cómo es que se dice? 7 décimos. Correcto. 7 7 décimos. décimos. Muy bien. Te repito, 3 quintos. Vamos a ver si es equivalente a 7 décimos. Muy bien. ¿Cuál es que es el proceso? Multiplicar el numerador de la primera cifra por el denominador de la segunda. Correcto. En este caso, 3 por 10. Muy bien. Y hacemos lo inverso o lo contrario con las otras dos. O sea, 5 por 7. Es decir, niños, para que se acuerden más fácil y no tengan que de pronto repetir lo que significa numerador de la primera por denominador de la segunda, simplemente digan, profesor, ¿multiplicamos en qué? En X. Correcto. ¿Listo? Los dos resultados nos debe dar lo mismo. 3 por 10. 30. 30. Muy bien. Y el otro sería 5 por 7. 30. ¿Sí? ¿30? 35. 35. Niños, ¿son iguales? 35. No. No, no son iguales. Significa que las fracciones no son equivalentes. ¿Sí? Podemos hacerlo NSE.
NSE, ¿qué significará? No son No son equivalentes. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esta es la manera matemática de comprobar si dos fracciones son equivalentes o no, sin hacer la representación gráfica. ¿Listo? Bueno. Muy bien. Entonces, ya acabamos de determinar cuál es el proceso para encontrar si dos fracciones son equivalentes o no. O sea, la multiplicación en X. Apréndanselo así. Multiplicación en X. Si ambos resultados son iguales, las fracciones sí son equivalentes. Pero si los resultados son distintos, las fracciones no son equivalentes. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si tenemos una fracción y queremos encontrar una equivalente sin necesidad de hacer lo que hicimos ahora? Es decir, tomar la hojita, doblarla o dibujándola. ¿Qué podemos hacer para encontrar entonces esas fracciones? ¿Sí? Bueno, existen dos procesos. Proceso de complificación y proceso de simplificación. Bien, en este caso tenemos dos maneras diferentes de obtener fracciones equivalentes, es decir, fracciones nuevas con diferente numerador, con diferente denominador, pero que representan la misma cantidad, sin necesidad de hacerlo gráficamente. Presten mucha atención a estos dos procesos porque estos dos procesos van a ser útiles de gran manera en lo que queda más de la guía. ¿Listo? O sea que prestemos bastante atención y preguntemos lo que no entendamos. Bien. Entonces, el primer proceso es el de la complicación. ¿Sí? La complicación de fracciones. ¿En qué consiste la complicación? Muy bien. ¿Alguien quiere ver esa parte? Una manera para encontrar fracciones equivalentes a una fracción es multiplicada, ay, Dios mío, pereza. Dale. Otra vez. Ujú. Es multiplicar el número y el denominador. Muy bien. Entonces, estamos en que cuando tenemos una fracción, ¿sí? Por ejemplo, 3 séptimos, ¿sí? Y a mí me dicen, complifique la fracción, me están pidiendo una fracción que tenga en el numerador y en el denominador números más grandes, ¿sí? Pero que representen la misma fracción, es decir, la misma parte, es decir, una fracción equivalente. Entonces, si tengo la fracción 3 séptimos y me piden complificarla, yo debo multiplicar tanto el numerador como el denominador por el mismo número. Profe, ¿cuál número? Listo, el que usted quiera o el que usted necesite en ese momento. Por ejemplo, vamos a complificar la fracción multiplicando por 2. ¿Cuál será nuestra nueva fracción? 3 por 2. 6. 6. ¿Y 7 por 2? 14. 14. Listo. Aquí tenemos, miren, niños, una nueva fracción que es un poco más grande que la primera, que la original, pero que representan lo mismo, representan la misma cantidad. A este proceso se le conoce como complificación o amplificación. Profe, pero siempre va a ser por 2. No por el número que ustedes quieran. Es decir, vamos a volverlo a hacer, pero vamos a utilizar otro número distinto. Es decir, cuando nos piden complificar, repito, es el número que usted quiera o que usted en el momento necesite. Cuando digo en el momento que usted, exactamente, cuando digo que en el momento que usted necesite, me refiero más adelante, que ahorita lo vamos a aplicar, pero en este momento, digamos que sería el que usted quiera. Entonces, por ejemplo, 3 séptimos. Nicolás, ¿por quién lo quieres complificar? Por 5. Por 5. Entonces, la única condición es que sea el 5 multiplicando tanto al numerador como al denominador, es decir, a los dos al mismo tiempo. Esa es la única condición. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo quedaría nuestra nueva fracción? 3 por 5, 15. 15. Muy bien. 7 por 5, 35. 35. 35. Muy bien.
Muy bien. ¿Cuál sería entonces esa nueva fracción? 15/35. Esta fracción es equivalente a la original, ¿sí? Porque representa la misma cantidad, solamente que es un poco más grande, o sea, la simplificamos. Entonces, repito nuevamente, cuando vamos a convertir una fracción pequeña a una más grande, pero que sea equivalente, ¿sí? Utilizamos el proceso de la simplificación. ¿Y en qué consiste? Multiplicar arriba, arriba y abajo, es decir, numerador y denominador, por el mismo número. En este caso, por el que ustedes quieran. ¿Listo? Eso es simplificar. ¿Ok? ¿Preguntas? Bueno, muy bien. Entonces, el otro proceso para encontrar fracciones equivalentes se le conoce como simplificación. ¿Sí? Aquí está, simplificación de fracciones. La simplificación es el proceso contrario a la simplificación. Si la simplificación consiste en multiplicar, la simplificación ¿en qué consistirá? Si es lo contrario. Dividir. En dividir. Correcto. Entonces, para encontrar una fracción equivalente a otra, podemos usar el otro proceso que se llama simplificación. Pero ¿cuándo se usa la simplificación? Se usa para convertir una fracción que está demasiado no, que está un poco más grande, y vamos a encontrar la fracción equivalente que sea más pequeña, es decir, nos vamos a devolver. Si la simplificación era la más pequeña a la más grande, la simplificación es lo contrario, es decir, la más grande a la más pequeña, a través del proceso de la división. ¿Listo? Pero aquí cambia lo siguiente. En la simplificación nosotros multiplicamos por el que nosotros queramos, ¿verdad? En la simplificación no es así. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos entonces la fracción 15/12, ¿sí? La vamos a simplificar, ¿verdad? Pero para simplificar, ¿usamos qué proceso? ¿La qué? ¿Qué operación? La división. La división. Entonces vamos a dividir a 15 y a 12 por un mismo número, ¿cierto? Pero ¿cuál será ese número? Si no puede ser cualquiera. ¿Por qué digo que no puede ser cualquiera? Porque es que debe ser un número que lo divida exactamente. Es decir, que a la hora de resolver la división no me quede sobrando absolutamente nada, sino que lo divida exactamente. Y el mismo número que divide a 15 debe dividir a 12. ¿Listo? Entonces, pregunto, como 15 y 12 son números pequeños, son números que los pueden encontrar en las tablas de multiplicar, 15 y 12 se encuentran al mismo tiempo ¿en qué tablas? ¿O en qué tabla? En la del 3. En la del 3. ¿Existe otra de pronto donde exista el 15 y el 12 al mismo tiempo? ¿No? Sí. No, solamente la del 3. Entonces, 15 y 12 pueden ser solamente divisibles ¿por quién? 3. Por, ¿sí bien? 15 y 12 solamente pueden ser divisibles por 3. ¿Listo? No pueden ser, por ejemplo, el 12 solito, individualmente, ¿por quién otro se puede dividir? 4. Por 4, ¿cierto? Pero el 15 lo puedo dividir El por 4. 5. ¿El 15 lo puedo El dividir por 5. 4? El 2. ¿El 15 El lo puedo 5. ¿El No. 15 lo puedo dividir por 4? No. No, No. ¿cierto? Entonces no puedo utilizar el 4. Entonces me dicen el 5. En la tabla del 5 se encuentra el 15. Es decir, lo puedo dividir por 5. 15 lo puedo dividir por 15. Pero, por 5, perdón. Pero el 12 lo puedo dividir por 5. No. No. Entonces no puedo utilizar el 5. Entonces, niños, la simplificación siempre debe cumplir esa condición. Que al momento de dividir sea un número que pueda dividir a numerador y denominador al mismo tiempo. Si eso no ocurre, no puedo simplificar. Si no existe ningún número, no se puede simplificar. ¿Listo?
Entonces, resolviendo ya la división por el número que encontramos, 15 dividido 3, ¿cuánto da? Cinco. Dividido 3 da 5. ¿Y 12 dividido 3? 4. Da 4. Muy bien. ¿Qué fracción obtuvimos? 5/4. 5 cuartos. Eso quiere decir que la fracción equivalente a 15 doceavos, pero más pequeña, se llama 5 cuartos. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a simplificar una fracción, también podemos decir que vamos a encontrar su mínima expresión. O también, cuando decimos simplifique la fracción hasta obtener la más pequeña, se llama fracción irreductible. ¿Listo? Ahí están los dos conceptos. Bien, cuando simplificamos una expresión, lo podemos hacer hasta encontrar su mínima expresión, es decir, una fracción donde ya no se puede seguir simplificando. ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? Pues miremos a ver. 5 y 4. ¿Existe algún número que pueda dividirlos al tiempo diferente del 1? No. No, ¿cierto? Entonces, 5 y 4, 5 cuartos, forman una fracción irreductible, o sea, la mínima expresión de 15 doceavos. ¿Ok? Entonces, miren cómo funcionan los dos procesos. Mientras que el proceso de simplificación me transforma una pequeña en una más grande, la simplificación me transforma la más grande en una más pequeña. Dime, Esteban. Profe, una pregunta. Ujú. ¿Qué pasaría si en la tabla de multiplicar, si vamos a hacer una simplificación, hay dos? Ok. Hay dos multiplicaciones con esos Con esos números. mismos números, correcto, muy bien. Se toma la mayor. La ¿Listo? mayor como Sí. ejemplo, Por ejemplo, si digamos el número, por ejemplo, vas a simplificar el 6 doceavos, ¿cierto? El 6 y el 12 están en la tabla del 2, ¿cierto? Están en la tabla del 3 y están en la tabla del 6. ¿Cuál de los tres es el mayor? el 6. Entonces vamos a dividir los dos por 6. Y nos queda 6 dividido 6, 1. Y 12 dividido 6, 2. ¿Sí ven? 6 doceavos lo convertimos en un medio. Es la misma fracción, solamente que un poco más pequeña. ¿Ok? Profesor, ¿qué pasa si yo no utilizo el mayor, sino que empiezo por el más pequeño? Porque se preguntarán eso también, ¿cierto? No importa, no pasa nada. ¿Sí? Lo que pasa es que usted debe seguir dividiendo porque va a seguir encontrándose números que lo puedan dividir. Es decir, vamos a hacer el ejemplo. ¿Qué pasaría si yo no hubiera dividido por 6, sino que por el más pequeño, por 2? Vamos a ver. ¿Cuánto da 6 dividido 2? 12. 12. 6 dividido 2, no multiplicado. 3. 3. 12 dividido 2. 6. 6. ¿Me quedó? ¿Cómo se lee esto? 3 3 sextos. Sextos, correcto. Pero resulta que el 3 y el 6 puedo seguirlos dividiendo. El 3 y el 6 están en la tabla del 3. Entonces divido por 3. ¿Cuánto me queda 3 dividido 3? 1. 1. 1. ¿Y 6 dividido 6? Perdón, 1. perdón, yo porque puse el 6 si es el mismo número. El 3, perdón, es el 3, es el mismo número, el 3. 6 dividido 3, 2. 2. 2. Niños, miren, un medio. ¿Cuánto me había dado cuando yo dividí inicialmente por 6? Un medio, decir, me dio lo mismo. Entonces, ahí está, Esteban, para responder tu pregunta. Puedes escoger, si tienes varias tablas de multiplicar donde se encuentran los números,
y tienes que escoger uno de tantos números que encuentres, pues escoge el mayor, sería el consejo, escoger el mayor. Pero si empiezas por el menor, recuerda que debes hacer entonces varios procesos de simplificación. ¿Cuál te queda mejor? ¿Hacerlo varias veces o tomar de una vez el más grande para dividir completamente? Tomar el más grande para dividir Exactamente. completamente. Muy bien. Eso simplificaría un poco más rápido, ¿verdad? ¿Listo? Muy bien. Entonces podemos, ese porque era un ejemplo sencillo, pero entonces vamos a hacer unos ejemplos con números más grandes, como por ejemplo aquí, miren, aquí tenemos números más grandes. Números que no los encuentran fácilmente en las tablas de multiplicar, ¿cierto? Por ejemplo, el 210 se encuentra en alguna tabla de multiplicar allí a la mano, ¿cierto que no? No. Entonces no podemos encontrar fácilmente. Entonces allí se utiliza un proceso que ya lo vamos a repasar para que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Aquí tenemos el ejemplo número 1 de la guía, el cual tiene 3 puntos. El primer punto, comprueba si las fracciones son equivalentes. El segundo punto es simplificar y el tercer punto, simplificar. ¿Listo? Muy bien. Para el primer punto, ¿cómo es que comprobamos si dos fracciones son equivalentes, niños? ¿Qué es lo que debemos hacer? Multiplicar Miren la tabla de multiplicación y a ver si numerador estos de la números. Espera un momentico. ¿Cómo, Emily? multiplicar el numerador de la primera cifra Ujú. y el denominador de la segunda cifra. Bien, ok. También el primer ¿Cómo fue que de les la segunda. dije, que se simplificaba todo eso que me acabas de decir? ¿Multiplicar en qué forma? X. Eso, listo. Ahí está. Comprobamos si dos fracciones son equivalentes y multiplicamos en X. Muy bien. Entonces sería 3 por 16 y 4 por 12. Muy bien, niños. Ayúdenme allí. ¿Cuánto da cuánto da 3 por 16? 38. 48. Muy bien. Ahora los otros dos. ¿Cuánto da 4 por 12? 48. 48. Niños, los resultados son iguales. ¿Qué quiere decir? ¿Que son? Es equivalente. Son equivalentes. Correcto. Muy bien. Segundo. Espérame, borro aquí. ¿Listo? Segundo. 8 quintos y 16 séptimos. En X nuevamente, 8 por 7 y 5 por 16. Muy bien. ¿Cuánto da 8 por 7? 56. ¿Y cuánto da 5 por 16? 80. 80. ¿Son iguales? No. No, entonces no son equivalentes. Y el tercero, 2 novenos y 14 63avos. Repetimos, en X, 2 por 63 y 9 por 14. ¿Cuánto da 2 por 63? 126. 126. Muy bien. ¿Y 9 por 14? 126. 126. 126. Listo. Son iguales. Conclusión, son equivalentes. Equivalentes. Listo, muy bien. Aquí están ya la comprobación de cuáles son equivalentes y cuáles no. Bien, solamente resultaron 2 equivalentes y una que no lo es. Segundo punto del ejemplo, complifica las fracciones. Niños, complifica las fracciones. Ustedes escogen el número. Primera fracción, 2/3. ¿Por quién lo complificamos? Es decir, ¿por cuánto multiplicamos? Por 4. Listo, complifiquemos por 4. Encontremos una fracción 4 veces más grande que la inicial. Entonces recuerden que cuando decimos complifiquemos por 4 significa que vamos a multiplicar numerador y denominador por el 4. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría la fracción? ¿2 por 4? 2 por 4. 8. Y 3 por 4. 12. Muy bien. ¿Cómo quedaría la fracción?
8 doceavos. doceavos. 8 doceavos. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Y la otra, 3 octavos. ¿Por quién la simplificamos? Recuerden que en la simplificación ¿Seis? sí podemos escoger el número. Ok, vamos a simplificar por 6. 3 por 6 y 8 por 6. Muy bien. 3 por 6, 18. 18. Y 8 por 6, 48. 48. Conclusión, la fracción nueva sería 18, 48. 48avos. Listo, niños. Eso es simplificar. Miren. Ustedes escogen el número. Pero en el tercer punto dice, simplifica las fracciones a su mínima expresión. O sea, hasta encontrar una fracción que ya no podamos seguir simplificando. Entonces tenemos el primer punto, 60 135avos. El segundo dice 210 90avos. Y el tercero dice 40 64avos. Bien, entonces tenemos el primer punto, 60 135avos. Vamos a simplificarlo en otro lado. 60 135avos. Muy bien. Niños, pregunto, ¿el 135 lo podemos encontrar en una tabla de multiplicar fácilmente? No. No, No. ¿cierto? Muy bien. En cambio, el 60 sí, ¿cierto? El 60 lo podemos encontrar en la tabla del 6 y en la tabla del 10, ¿verdad? Fácilmente. Ok, bueno. Pero entonces, cuando tenemos una fracción con números demasiado grandes, el proceso para encontrar el número que los divida exactamente se llama, uno que ya vimos, se llama máximo común divisor. ¿Listo? Ese ya lo vimos, ¿no? Máximo común divisor. Entonces, vamos a tomar el 60 y el 135 y lo vamos a descomponer. Yo sé que se van a acordar de esto. ¿Sí o no? Ok, niños. ¿Qué número divide a 60 y a 135? Es decir, el 60 termina en 0. O sea que es divisible ¿por quién? 5 por 2, Por 5, por 2, ¿por quién más? 4. Por 10. Y por Tres. 4, correcto, exactamente. Tenemos varias. ¿Listo? Pero acuérdense que nosotros vimos unos criterios de divisibilidad, ¿cierto? Es divisible por 2, divisible por 3, es divisible por 5 y es divisible por 10. ¿Bien? ¿Y el 135 por quién es divisible? Por 5. Por 5 porque termina en 5, ¿cierto? Pero si ustedes suman las cifras, ¿cuánto les da? 1 más 3 más 5. 9. 9. 9. 9 está en la tabla del 9. 100. El 3. Del 3. O sea que 135 también es divisible por 3. Ajá. Muy bien, ahora pregunto, niños. 60 y 135 tienen varios de esos numeritos que me dijeron, números en común, es decir, que comparten. ¿Cuáles? ¿Cuáles lograron identificar? ¿El 2, por ejemplo? ¿El 2 es común entre los dos? No, ¿cierto? El 2 solamente divide a 60, no a 135. ¿El 3? El Sí. 75. Correcto, el 3 sí. Entonces vamos a empezar dividiendo por 3. 60 dividido 3 nos da 20. Y 135 dividido 3 nos da 45. ¿Listo? Bueno, ahí ustedes me comprueban con su calculadora ahí en la mano. Ok, 20 y 45. ¿Será que puedo seguirlos dividiendo por 3? No. No, porque el 20 no es divisible por 3. Muy bien. ¿Cuál sigue? El 4. El 5. El 5, 25. correcto, el 5, muy bien. 20 y 45, ¿los puedo dividir por 5? Sí. Correcto, 20 porque termina en 0 y 45 porque termina en 5. Muy bien, 20 dividido 5, 4, y 45 dividido 5, 9. Niños, ¿puedo seguir dividiendo 4 y el 9 por 5? No. ¿Existirá otro que divida los dos al tiempo diferente de 1? No.
Ok, niños. Entonces, miren, ya aquí podemos decir que hemos terminado. Recuerden que el máximo común divisor se termina cuando ya no existe ningún número que divida los dos números al tiempo. ¿Listo? Allí terminamos. Entonces, ¿cuál es el máximo común divisor? 15. 15, Sí. correcto. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto el 60 como el 135 lo dividiremos por 15. ¿Listo? Lo dividiremos por 15. Ahora, no es que tengamos que volver a hacer las divisiones. 60 dividido 15 y 134 dividido 15. Niños, los resultados ya lo tienen aquí. O sea que 60 ¿en qué me quedó convertido al dividir por 15? 4,90. En 4. ¿Y el 135 ¿en qué queda convertido al dividir por 15? En 9. Listo, niños. Aquí está la fracción simplificada, su mínima expresión. 60 135 avos es equivalente a ¿qué? ¿Cómo se lee la nueva fracción? 4 novenos. 4 novenos. Correcto. Y ahí está, niños, simplificar. ¿Ok? Está simplificado. Sencillo. Bonito y barato. ¿Sí o no? Ahí está. Muy bien. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, si no me equivoco, dice 210 sobre 90 o 210 noventavos. Niños, aquí tenemos entonces una fracción nuevamente con números grandes, es decir, que no podemos identificar fácilmente en las tablas de multiplicar, y vamos a proceder a la utilización del MCD o máximo común divisor. ¿Listo? Pero les tengo un truco, niños. Les tengo un truco de magia. Cuando ustedes vayan a simplificar fracciones donde ambas terminen en ceros, cancelen la misma cantidad de ceros. ¿Cómo así cancelen? Bórrelos, elimínelos, táchelos, omítalos, como quieran. ¿Listo? 210 termina en un 0 y 90 termina en un 0. ¿Qué voy a hacer con esos dos ceros? Los voy a cancelar. ¿Sí? Y al cancelar los ceros, ¿cómo me queda la nueva fracción? 21 novenos. Niños, ya estos dos números no son demasiado grandes. Lo podemos encontrar en unas tablas de multiplicar. ¿En cuál o en cuáles? El 3. En la del 3 y ya no más, ¿cierto? Solamente en la del 3. Entonces vamos a dividir ambos números por 3 y así estaremos simplificando. 21 dividido 3. 7. 7. ¿Y 9 dividido 3? 3. Da 3. Muy bien. 7 tercios. Ahí está. Entonces, la fracción, la mínima expresión de 210 noventaavos es 7 tercios. ¿Tuvimos que usar MCD? No. Aquí lo omitimos porque nuestros números iniciales tenían ¿qué? Ceros. Entonces, cuando tengan números con ceros al final, los podemos cancelar en la misma cantidad. Pregunta. Si yo tengo un número que tiene dos ceros y el otro tiene un cero, ¿será que puedo cancelar los dos ceros de uno y el cero del otro? ¿O qué creen ustedes? Ok, niños, los ceros se cancelan en la misma cantidad. Si el de arriba tiene 10 ceros y el de abajo tiene un solo cerito, solamente quítele un cero a cada uno. ¿Sí? Los ceros solamente se quitan en la misma cantidad. ¿Ok? No se puede quitar los 10 de arriba y el solito que está abajo. No. ¿Listo? Solamente uno de cada uno. Si el de arriba tiene 6 ceros y el de abajo tiene 2 ceros, ¿cuántos ceros va a quitarle arriba y abajo? 2. 2, Dos. exactamente. O sea que el de arriba al quitarle 2 ceros quedaría con 4 ceros. Mientras que el de abajo ya le quitaría los 2 ceros completamente. ¿Ok? Cuando dominen esto, ya créanme que ustedes van a volverse expertos en simplificar fracciones. Con solo verlos.
¿Listo? ¿Qué es lo que necesitan? Porque las fracciones las van a usar en séptimo, octavo, noveno, décimo y 11. Ok. Bueno, chicos, nos volví a quedar menos de un minuto, pero aún tenemos 5 minuticos más de clase. Y todavía me queda una partecita final de la guía que explicar, que es esta última, que no es muy larga, ¿sí? Solamente para decir cuando una fracción es mayor que otra. Entonces vamos a esperar que volvamos a salir e ingresamos para esos últimos 5 minutos. ¿Listo? Listo. Ok. Y de la simplificación de fracciones. Ok. Bueno, de todas maneras, esos ejemplos que acabamos de resolver, niños, nos faltó el último, pero esos ejemplos que acabamos de resolver, recuerden que yo en la guía los dejo resueltos, paso a paso. ¿Listo? Para que ustedes lo puedan volver a analizar. ¿Ok? Ahí está. ¿Sí ven? 4 novenos y 7 tercios, que fueron las dos ejemplos que hicimos. Ahí están. Muy bien, ahora vamos entonces a lo que yo estaba diciendo. La última partecita de la guía, de este primer tema. Relación de orden. ¿Cómo así relación de orden? Pues la relación de orden es la que me permite establecer cuando una cantidad es mayor o menor que otra. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los símbolos que me ayudan a identificar cuando un número es mayor o menor a otra? Acuérdense, como de la boquita, ¿no? ¿Este cómo se llama? Se llama menor que. Ese se llama mayor que, perdón. Mayor que. Y el otro, el contrario, se llama menor que, ¿cierto? Y otro es otro símbolo para comparar para comparar cantidades, es el símbolo igual. ¿Listo? Entonces, aquí pueden ocurrir tres cosas. Uno, que una fracción sea menor a otra. Dos, que una fracción sea mayor a otra. O tres, no que una fracción sea igual a otra, sino, ¿cómo es que se llama la fracción que tiene el signo igual entre ellos dos? ¿Fracciones qué? Equivalentes, correcto. Sobre eso hemos estado hablando toda la mañana. Bien, entonces, repito, pueden ocurrir tres casos. La primera, que sea menor que. La segunda, que sea mayor que. Y la tercera, que sean equivalentes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos identificar fracciones mayor, menor, mayor, menor? Al inicio de la clase vimos un problema sobre una pizza. Y todo el mundo creyó que porque Jorge que había comido 4 pizzas, había comido más. Pero nos dimos cuenta de que no fue así, ¿cierto? Muy bien. Para no volver a caer en este error y en este tipo de cosas, existen unas reglas, ¿sí? O casos. Aquí las tenemos. Primera regla. De dos fracciones que tienen el mismo denominador, es menor la que tiene menor numerador. ¿Cómo así, profesor? Bueno, pongamos este ejemplo. Entre 2 séptimos y 5 séptimos, ¿quién es mayor? Según esta primera regla. Bueno, para esta primera regla vamos a observar que los dos tienen el mismo denominador. ¿Cuál es el denominador que tienen igual? 7. El El 7, 7. muy bien. Cuando las fracciones tienen el mismo denominador, vamos a ocuparnos solamente de los numeradores. ¿Quién es mayor de los numeradores? 5. El 5. Correcto. O sea que, ¿cuál de las dos fracciones es mayor? Según esa opción. 5 séptimo. Correcto, 5 séptimos. Entonces podemos decir 5 séptimos es mayor que 2 séptimos. ¿Sí ven? Solamente mirando los numeradores. Pero en este caso, esta primera regla funciona solamente para aquellas fracciones que, ¿qué? Que tienen igual que. Denominador. Correcto. Solamente funciona para los que tienen el igual denominador. Cuando esto ocurre, nos fijamos solamente en los numeradores y allí podemos observar o determinar si son mayor o menor que. ¿Listo? Segunda regla. Cuando pasa lo contrario, es decir, lo que tienen igual son los numeradores. Es decir, ¿qué pasaría con fracciones como, por ejemplo, 3 cuartos
y 3/5. ¿Qué observan de estas dos fracciones? Ahora, ¿qué tienen igual? Los numeradores, correcto. Tienen numerador 3, son iguales. ¿Y cuando eso ocurre, qué dice acá? Cuando tienen el mismo denominador, bueno, aquí me equivoqué, pero era numerador. Bueno, ahorita corrijamos esto de una vez. Cuando descarguen la guía ya sabe que ahí dice numerador. Dos fracciones que tienen el mismo numerador, es mayor la que tiene mayor ¿qué? Denominador. Correcto. Entonces, cuando tienen igual numerador, es mayor la que tiene mayor denominador. En este caso, sería esta, porque tiene el 5 y el otro tiene el 4. O sea que, ¿cómo quedaría? Quedaría 3/5 es mayor a 3/4. ¿Listo? Muy bien. Y la última, niños, dice así. Para comparar fracciones que tienen distintos denominadores y distintos numeradores, se simplifican de tal manera que se obtenga el mismo denominador y se aplique el primero de los casos. Bien, en este caso, cuando todo es diferente, es decir, no tienen igual numerador, no tienen igual denominador, sino que todo es distinto, ¿sí? Observemos este de acá. En un dispensador de agua, bueno, de un dispensador de agua se han gastado 5/6 y de otro igual se han gastado 4/14. ¿De cuál se ha gastado más agua? Ok, observen niños que las dos fracciones tienen todos los números distintos, ¿cierto? ¿Cierto que sí? 5/6 y 4/14. Muy bien. 5/6 y 4/14. La pregunta es, teniendo en cuenta estas cantidades en fracción, hay que determinar cuál es la más grande, ¿cierto? Como en este caso todos los números son distintos, no puedo ocuparme ni del primer ni de la segunda regla, vamos a utilizar la tercera. La tercera le dice que yo debo hacer que estas fracciones me queden con el mismo denominador, o sea que el 6 y el 14 se convierten en uno solo, ¿sí? Y eso lo podemos hacer a través del otro proceso que ya vimos, que se llama MCM. ¿Qué traduce MCM? Máximo común múltiplo. Mínimo Común múltiplo. múltiplo, correcto. El máximo es el divisor, ¿listo? Mínimo común múltiplo. ¿Y cómo hallamos el mínimo común múltiplo? Por el mismo proceso, es decir, por la descomposición. La única diferencia es que terminaremos la descomposición cuando los dos números sean, ¿qué? Primo. 1. ¿Listo? El máximo común divisor es cuando los dos sean primos. Ok, en este caso es cuando los dos sean, ¿qué? 1. Entonces vamos a convertir a 6 y a 14 en 1. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, 6 y 14 son divisibles por 2. O sea, me quedan 3 y 7. 3 y 7. ¿Los dos son divisibles por 2? No. ¿Por 3? ¿Cuál de los dos es divisible por 3? 3. El 3, entonces dividimos. 3 dividido 3, 1. Y como el 7 no lo es, bajamos igual. Ahora sí, ya convertí a uno de ellos en 1. Falta el otro. El 7 dividido ¿quién para que sea 1? 7. Entre el mismo, correcto, para que sea 1. Muy bien, ya convertí a los dos números en 1. ¿Cuál será el mínimo común múltiplo? 2 por 3 por 7. 2 por 3, 6. 6. y 6 por 7, 42. 42. Listo, niños. ¿Qué quiere decir este 42? Quiere decir que yo debo simplificar las dos fracciones de tal manera que me queden en el denominador con el 42. Entonces, recuerden que simplificar utilizamos ¿qué operación? ¿La qué? Multiplicación. La multiplicación, porque esto no me escribe. Me está acabando el marcador.
Ok, muy bien. Entonces vamos a simplificar las dos fracciones. ¿Listo? Ok, recordemos que debemos convertir a 6 en 42. ¿Por cuánto multiplico a 6 para que sea 42, niños? Según la tabla de multiplicar. ¿Por cuánto? Niños, ¿por cuánto multiplico a 6 para que sea 42? Por 7. Entonces, multiplicamos al 6 por 7 y recuerden que cuando simplificamos, multiplicamos tanto abajo como arriba por el mismo. O sea que el 5 también lo multiplicamos por 7. Muy bien, y esta es un poco más difícil. ¿Por cuánto multiplicamos a 14 para que sea 42? Niños, si observamos los números que obtuvimos aquí, ¿con cuáles de ellos me da 14? El 2 El 2 y ¿quién más? y 3. El ¿Me da 7. 14? El 7, correcto. Con el 2 y el 7. 7 me da 14. ¿Cuál me quedó sobrando? El 3. Listo, niños. Con ese truco se encuentra el que falta aquí. Miren. ¿Sí ven? Hagamos con lo contrario. Ahorita era el 6, ¿cierto? ¿Qué números, tachándolos de aquí, me da 6? El 3 y el 2. El 3 El y el 3 y 2. el 2. Correcto. Si los tacho o si los tapo, ¿cuál me queda sobrando? 7. El 7. ¿Sí lo ven? Ahí está. ¿Sí? Ese es el truco. ¿Ven? Sin necesidad de matarnos buscando en la multiplicación o en la cabeza. Ahí está facilito. ¿Listo? Muchachos, la matemática es fácil. Solamente hay que encontrar nuevos truquitos y aprenderlos. Cuando uno aprende los truquitos, vean. Bueno, entonces, al simplificar, ¿cómo me quedarían las fracciones? 5 por 7. 35. 45. 35. ¿Listo? Ah, no, se me acabó el marcador. 35. Y 6 por 7, pues ya sabemos que nos va a dar 42. Es decir, los denominadores de esas dos fracciones van a ser el mismo. O sea que vamos a adelantarnos un poquito y vamos a escribir el denominador de la segunda fracción, que va a ser 42. Vamos a encontrar el numerador. 4 por 3. 12. 12. Listo, niños. Ya tenemos las fracciones simplificadas. ¿Cuál es más grande? 5. El 35. ¿Sí? Recuerden que cuando tenemos denominadores iguales, solamente nos fijamos en quiénes, en los numeradores. Y el 35 es más grande. O sea que el símbolo a utilizar es este. O sea que ¿quién gastó más agua? El que tiene 35/42. ¿Y a quién le corresponde esa fracción? A 5/6. O sea que en el ¿cómo es que llama eso? En el dispensador de agua que se ha gastado más, ¿es en el de qué? En el de 5/6. Aquí está el paso a paso. ¿Listo? Miren, ¿sí ven? Entonces, bueno, vamos a ver. Aquí está entonces, ¿sí? Porque yo me acuerdo de terminar así. Si aquí hay solo un punto, ¿sí? No quise poner más. Y uno de ellos, que es la simplificación de cada fracción menor a menor. Esto acabo de hacer ahorita, el MSM de los denominadores. Lo mismo. Dos fracciones. ¿Tengo cuántas? 4. Es lo mismo, niños. Es lo mismo. ¿Ok? Y el 3 es simplemente identificar la palabra que corresponde allí y el número que corresponde para que se complete la afirmación. ¿Listo? Como se van a obtener fracciones impropias, lo puede convertir en número mixto y lo van a escribir aquí al final. ¿Listo? En ambos casos. Y el tercero es un problemita pequeño que es lo mismo que acabamos de hacer con los depositadores de agua. Determinar cuál es mayor. ¿Listo? Ese es simplemente el ejercicio que hay que hacer de la actividad número 7. ¿Para cuándo, niños? Bueno, ya saben, 7 días mínimo. Si usted necesita más tiempo, hágalo, no importa, no hay problema. Si usted lo acaba en menos tiempo, también hágalo, no importa. ¿Ok?
Pero yo siempre digo 7 días, o sea, para el 9 de agosto. ¿Ok?